Cordial saludo, mi nombre es Sandra Tabor. Bueno, voy a hablar un poco con respecto a los salarios reales, la balanza de pagos y el producto potencial en América Latina y su relación entre 1980 y 2011. Entonces, en este artículo como tal, los autores inician hablándonos sobre una definición de desconexión salarial, lo cual hace referencia a que los salarios en América Latina siguen por debajo de los niveles de los años 80. Es decir, aunque la economía en teoría crece, si nosotros comparamos esos salarios con los que se presentaban en los años 80, realmente vamos a observar que estos continúan por debajo, es decir, que decrecen, que no se han igualado o superado dicha economía. El crecimiento económico no se traduce en mejores salarios. Es importante esta definición dentro del artículo, dado que nos mencionan que aunque se identifica un aumento en el crecimiento económico, esto no identifica como tal una mejora en los salarios, pero sí nos habla sobre un potencial de crecimiento. Nos dice que si se incentiva una balanza de pagos más fuerte, esta podría permitir unos incrementos salariales que finalmente ayudarían a la población en su minoría. Para la parte metodológica, el autor básicamente nos presenta tres fuentes. El primero es la relación salarios reales, balance de pagos y la restricción externa. El segundo es el modelo restrictivo por divisas y salarios reales. Y por último, unos ejercicios de simulación aprovechando la balanza externa. Para toda la parte de los salarios reales, balanza de pagos y restricción externa, primero nos habla con respecto a unas diferencias entre enfoques teóricos. El primer punto de esta categoría son todos los salarios reales y la balanza de pagos como una relación indirecta. Aquí hace referencia puntualmente a esos salarios reales. Estos son el valor que se paga por una nómina como tal y su poder adquisitivo en el mercado, mientras que la balanza de pagos hace relación a todo aquello que se traduce finalmente en estados financieros y en libros. Las teorías neoclásicas ven la oferta como el motor de la demanda agregada. Esto hace referencia a que todos aquellos estudios que hacen parte de las teorías neoclásicas realmente aprovechan o toman en cuenta esa oferta, es decir, lo que las empresas y el mercado es capaz de ofrecer como el principal motor para lograr obtener una demanda agregada de manera exitosa en el mercado, mientras que los modelos keynesianos nos enfatizan una demanda efectiva. Es decir, en estos modelos keynesianos se logra o se pretende estudiar más es el comportamiento de esa demanda efectiva. También nos hablan con respecto a la influencia de los salarios en esa balanza de pagos. Entonces nos mencionan que los aumentos en los salarios reales pueden deteriorar el saldo de la balanza de pagos. A medida que aumentan esos salarios reales o a medida que se pueden visualizar en un mercado normal, se puede identificar que estos pueden generar un deterioro en la balanza de pagos, dado que al ejecutar, al utilizar como tal esa nómina, esos pagos para todo lo que tiene que ver con inversiones a futuro, con guardar el dinero como tal, se puede deteriorar todo lo que tiene que ver con las transacciones que realmente efectuamos con el dinero. Esto hace relación a todos los efectos de distribución del ingreso. Entonces, aquí nos mencionan puntualmente cómo la distribución de ese ingreso y los salarios impactan la demanda agregada y la actividad económica. Entonces, dependiendo de esa cantidad de dinero que yo reciba como parte de ingreso y cómo la utilice realmente como un salario, estoy impactando de manera directa la demanda agregada y la actividad económica dentro de mi país y a su vez podría apoyar o disminuir todo lo que tiene que ver con los mercados internacionales. También nos explican cómo el modelo mencionado está restringido por las divisas y los salarios reales. ¿Qué relación tienen puntualmente las divisas dentro del estudio? Las divisas, al ser un producto utilizado en el ámbito extranjero o a nivel macroeconómico, estas no pueden ser presentadas de manera real como un impacto directo en los salarios, dado que los salarios pues son obviamente dependiendo del país, dependiendo de la organización, mientras que el mercado de divisas es un mercado mucho más grande. Entonces, por eso nos hablan de que las divisas en muchas ocasiones son una restricción al crecimiento. No podemos medir el crecimiento teniendo en cuenta esas divisas a nivel general. Entonces nos encontramos con una disponibilidad de divisas, posiblemente podamos contar con una mayor cantidad que puedan ser para invertir, que puedan ser para comprar, entre otros aspectos. También encontramos todo lo que tiene que ver con las exportaciones, los flujos financieros y cómo estos tres
factores directamente aplican la restricción al crecimiento del crecimiento económico en América Latina. Entonces, al aumentar como tal esas divisas a nivel país, por así decirlo, tomando en cuenta cada uno de los países que conforman América Latina, se puede ver un decrecimiento a nivel del interior de la empresa. Tendría como toda la parte de la relación entre los salarios y el crecimiento económico, que es básicamente pues lo que hablaba con anterioridad. Dentro de los ejercicios de simulación, aprovechando la balanza externa, primero se identifica una comparación de crecimientos en América Latina entre 2000 y 2011. Aunque ha crecido como tal todo el tema económico, no es comparable con la economía que se presentaba en los años 80. En los años 80 ese indicador era mucho mayor y se presentaba de mejor manera, por lo cual era más fácil acceder a las cosas y el Producto Interno Bruto era menor. Y ahí también nos hablan sobre el impacto de esas reservas internacionales. Entonces, que esas reservas internacionales pueden ser casi canalizadas hacia el crecimiento del PIB real. Entonces, cómo todo este impacto internacional, lo que mencionaba hace un momento, todo el tema de exportación, directamente va enfocado, dependiendo de quién lo utilice, de quién sea el vendedor, al PIB real de cada una de las empresas. Pero por el contrario, la empresa que finalmente está consumiendo tendría una disminución en este o en su mercado como tal, en su mercado nacional. Para los resultados como tal del estudio, los autores nos mencionan primero la despriorización de los salarios reales, es decir, estos salarios reales, como lo mencionaba hace un momento, no van ajustados estructuralmente a lo que se presentaba en los años 80, aunque se ha establecido una macroeconomía un poco más estable, un poco más rentable, aún así los salarios no son directamente relacionados con el crecimiento económico y se ha descuidado la evolución de los salarios. Es decir, aunque la economía ha crecido, aunque se ha visto mayor impacto de esta, sigue y se ha descuidado en mayor parte a cómo sería su utilización o cómo sería lo que realmente las personas necesitan para llevar a cabo todos sus desarrollos. Y nos hablan del enfoque neoclásico que hace parte de la minimización de la interrelación entre los salarios y la balanza de pagos. Entonces, este enfoque básicamente lo que hace es que nos compara esa relación entre esos salarios y cómo se efectúan toda la parte de sus transacciones, teniendo en cuenta que los salarios reales, como lo mencionaba hace un ratico, hace parte de todo lo que realmente las personas tienen para consumir y la balanza de pagos sería lo que hace alusión a las transacciones como tal o el registro que se lleva de estas. Entonces nos encontramos unas mejoras en balance de pagos y salarios. Los salarios efectivos no han alcanzado los niveles de décadas anteriores, aunque se continúa como tal tratando de estabilizarlo en la mayor parte posible. Y nos hablan sobre la política para aumentar salarios reales. Entonces se propone ya como tal, como a nivel de resultados, que se utilice la mejora en las cuentas externas para incrementar los salarios reales, acompañado de una reducción en los márgenes de ganancia de las empresas exportadoras. Entonces, a medida que se estabilice, se determine esa política económica, se podría identificar que los salarios van un poco más ajustados a lo que deberían de ser. Y por ende, todo lo que tendría que ver con mejorar la competitividad y el crecimiento sin perjudicar las utilidades agregadas. A nivel de conclusiones, nos encontramos que finalmente, y como lo he mencionado, el impacto de los programas de ajuste, esos salarios reales, no han crecido al mismo ritmo de la productividad. Aunque ha aumentado la productividad, ha aumentado el Producto Interno Bruto, los salarios no van directamente relacionados a este factor. Nos encontramos directamente una relación entre salario y balanza de pagos, como lo mencionaba hace un ratico, y la propuesta de las políticas económicas. En lugar de reducir esos costos laborales, se deben implementar políticas que vinculen directamente el aumento de la productividad con el crecimiento de los salarios y estos no deben ser tratados de manera por separada o de manera independiente. Personalmente, considero que es un texto bastante interesante, bastante extenso y creería que es muy cierto. A pesar de que el texto fue escrito para el año 2011, aún aplica. Podemos ver cómo el PIB en este momento en un mercado internacional no es estable, cómo directamente los salarios cada vez incrementan un poco, pero no van acorde con las necesidades de las personas, de los individuos y especialmente en el país, Colombia. Puntualmente en Colombia,
tenemos que el poder adquisitivo de los últimos años ha disminuido y realmente si no se toman todas aquellas políticas económicas y fiscales que se necesitan, realmente en un futuro va a ser mucho más complejo acceder al mercado nacional, internacional y lograr todos los objetivos que como personas deseamos. Muchísimas gracias, que tengan un resto de semana. Excelente.